Ahora continuamos con algo que ustedes ya reconocen, el capítulo 6 de Efesios. Les invito a abrir sus Biblias al capítulo 6 de Efesios, donde continuamos este examen de la sección de la epístola conocida como la armadura del cristiano. Y para introducirnos una vez más al tema, o reintroducirnos, mejor dicho, voy a dar lectura a los versículos del 10 al 17 de Efesios. Esta es la palabra de Dios, y Él dice así: por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra carne o sangre, sino contra principados, contra potestades, contra poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo hecho todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, en todo tomando el escudo de la fe con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En ningún otro pasaje en toda la Biblia tenemos una explicación tan ampliada, tan abundante, tan clara sobre la lucha del cristiano contra el diablo y sus huestes. Ese es el pasaje clásico. Como estamos observando, nuestro peregrinaje sobre esta tierra es uno de conflicto espiritual, con un enemigo maligno, astuto, poderoso, lleno de artimañas, estrategias diabólicas, con la intención de destruir a los creyentes, destruirnos. Y por supuesto, esta lucha es una lucha diaria. Lo sabemos por experiencia y lo sabemos porque el Nuevo Testamento lo hace claro. Por ejemplo, el versículo 13 de este capítulo 6, Pablo hace hincapié en el hecho de que vivimos en un día malo. Leemos el versículo 6:13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo hecho todo, estar firmes. ¿Cuándo es el día malo? ¿Cuál es el día malo? Todo día es el día malo. Cada día que tenemos por vivir en esta tierra, si somos creyentes, es un día malo. Noten en el capítulo 5, versículo 16, Pablo hace referencia a esa realidad, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Todos los días que enfrentamos como creyentes son días malos en el contexto de lucha espiritual. Y por supuesto esta lucha va a ser hasta el último día de nuestra vida. No va a haber tregua. El resultado final de esta lucha, de esta guerra, no está en duda. Nos dice la Escritura que la victoria es nuestra. La victoria es del Señor. Noten en Romanos 8, por ejemplo, Pablo expresa esta victoria final con estas palabras. Versículo 31, Romanos 8, 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo.
somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos, noten esto, más que vencedores. Upernikomen en griego, que quiere decir super vencedores, por medio de aquel que nos amó. La victoria que nos espera no es una simple victoria, es una super victoria. No en nosotros mismos, sino por medio de aquel que nos amó, o sea, Jesucristo. Él triunfó en la cruz y triunfará finalmente sobre todo enemigo. 1 Corintios 15, 17, Pablo expresa esto: mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Otra vez, por medio de Cristo. 2 Corintios 2, 14, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. El apóstol Juan reitera esa verdad en su primera epístola de Juan 5:5, cuando escribe: ¿y quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Noten que tanto en Romanos como en 1 Corintios, 2 Corintios, 1 Juan, estos pasajes nos enseñan que somos victoriosos en Cristo. Y porque estamos en Cristo es que la victoria final es una garantía. No depende de nosotros. Si la victoria dependiera de nosotros, pues se acabó toda esperanza, porque nosotros no podemos. En Romanos 8 en particular, Pablo describe el propósito eterno de Dios. Y por supuesto ese propósito eterno culmina en gloria final con Cristo Jesús. La victoria final es una garantía. Pero cuando hablamos de lucha cotidiana, tenemos que ir a este pasaje en particular, Efesios 6, donde nos habla de la armadura de Dios, que Dios ha provisto para cada uno de sus hijos para usar en este conflicto diario a fin de obtener victoria cada día y en el momento de lucha. Noten que nosotros somos los responsables de colocarnos esta armadura, de prepararnos, de vestirnos, de tomar la armadura para estar firmes. La victoria final y total es nuestra en Cristo Jesús. Pero entre tanto nosotros luchamos y lo hacemos vistiéndonos, como Pablo nos está instruyendo, con la armadura de Dios. ¿Qué es esta armadura? Hemos estado examinando eso. Hemos visto que la armadura está compuesta de 6 piezas, 6 partes, 6 elementos. La primera de estas piezas la encontramos en el versículo 14 que ya cubrimos, el cinturón de la verdad. El cinturón de la verdad. Pablo, recuerdan, está observando a sus guardias romanos. Él está encadenado a un guardia romano 24 horas al día y durante ese tiempo él está escribiendo sus epístolas también ahí en Roma. Y entre tanto que está siendo custodiado, observa la armadura de cada soldado y la usa como ilustración de la armadura que nosotros como soldados de Cristo, por decirlo así, debemos tener puesta para luchar en este conflicto espiritual en el que nos encontramos. La primera pieza es la verdad, el cinturón de la verdad, que implica conocer la verdad de Dios revelada y vivir conforme a la verdad. Y sin duda Pablo tiene esto en mente, estar familiarizados con la palabra de Dios, la verdad de Dios, y vivir de una manera verdadera, íntegra, no jugando con la mentira, ni siquiera dando lugar a lo que es falso, porque detrás de toda mentira, por más mentirita que sea, se encuentra el padre de mentira. Por eso no podemos juguetear con eso. Y yo lo mencioné en la primera hora, en nuestro contexto latinoamericano pensamos a veces que la mentirita, bueno, a veces no podemos relajarnos un poquito y mentir. No, para nada. Porque detrás de toda mentira está aquel que es el originador de la mentira, que es el mismo diablo. La primera pieza es la verdad. La segunda pieza de la coraza, de la armadura, es la coraza de justicia. Y vimos que esta
se refiere tanto a la justicia que ya el Señor nos concedió en Cristo Jesús, pero en particular Pablo está hablando de una conducta justa y santa que va de acuerdo a lo que somos en Cristo Jesús. Debemos vivir justamente, santamente, si vamos a tener victoria sobre el enemigo en esta lucha espiritual. La tercera pieza de la armadura es lo que Pablo llama, se refiere al calzado de la guerra espiritual. Pablo le llama a este calzado el Evangelio de la Paz. El Evangelio de la Paz. Es una referencia a la paz del Evangelio. No la paz experimental que podemos tener, sino al hecho de que ahora hay paz entre Dios y el pecador. Ese es un motivo de tranquilidad, de confianza en esta lucha espiritual. Dios ya no es nuestro enemigo, era nuestro enemigo. Nosotros éramos enemigos de Dios, pero desde el momento que fuimos justificados, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es Romanos 5:1. Entonces, paz con Dios, qué bendición, qué incomparable bendición. Y ahora, esta mañana, llegamos a la cuarta pieza de esta armadura. La próxima pieza de la armadura es el escudo de la fe. Estaremos hablando de esto, el escudo de la fe. Y aquí notamos una transición entre estar vestido con las primeras tres piezas de la armadura, cinturón, coraza, calzado, a ahora tomar una acción vistiéndonos de las que siguen. Ya un soldado romano ya tenía colocado, siempre listo, el cinturón, tenía colocado la coraza, tenía colocado el calzado, pero desde el momento que el combate inicia, él debe tomar ciertas armas en esa armadura, que son las que acá Pablo describe en estos versículos. El yelmo, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada de la verdad, la espada de la palabra, que estaremos considerando. Pero dice Pablo en el versículo 16, tomando el escudo de la fe con el que podréis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Noten que este escudo de la fe es vital para tener, si queremos derrotar o queremos apagar los dardos de fuego del maligno. Estaremos viendo eso en un instante. El escudo de la fe. Cualquiera sea la tentación o ataque del maligno, Dios nos dice que nos dice aquí en su palabra que el escudo de la fe puede apagar o detener los dardos lanzados por el maligno. Los romanos usaban varios tipos de escudos. Uno era lo han visto en películas tal vez, en acciones en televisión, lo que sea, un escudo pequeño que se sostenía en la mano izquierda y con el derecho había combate cuerpo a cuerpo con el contrincante, el que sea. Ese es un escudo pequeño. Pero Pablo no está hablando de ese escudo que se usaba en combate cuerpo a cuerpo. Pablo está hablando de un escudo que era grande, tureos es la palabra que él utiliza acá, y es un escudo, un tablón cóncavo de madera, cubierto de cuero y de metal, de casi 1 metro de ancho y 1,5 metros de largo aproximadamente. Era un gran escudo que se plantaba enfrente del soldado cuando avanzaban. Ustedes recuerdan haber visto películas como la que más me gusta a mí, es la película de Gladiador. Y esta semana creo que decidí verla otra vez, no para ver la película otra vez, sino para ver a la luz de lo que estoy enseñando y viendo acá en la armadura del soldado. Ustedes recuerdan, por ejemplo, aún en esa película que habían falanges, filas de soldados que avanzaban con esos escudos que cubrían básicamente todo el cuerpo. Eran aproximadamente de 3 kilómetros de largo, y esa falange, esa primera fila, avanzaba y detrás de ellos había otra fila de soldados arqueros que lanzaban sus proyectiles al enemigo, y eso era como una fuerza poderosísima en esos días
de avance y los romanos se caracterizaban por eso. La primera escena del Gladiador habla de eso y me fascina verlo una y otra vez. Y qué bien lograron ese combate ahí. Y además que me gusta el actor en particular. Bueno, el propósito de estos escudos, de este escudo, era protección, obviamente. Y noten que el versículo 16 comienza con esta frase, sobre todo. ¿Qué quiere decir Pablo con eso? ¿Que el escudo es lo mejor de todas las piezas? No. Dice, además de las piezas que ya mencioné, Pablo está diciendo, sobre estas tres, ahora tomad el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Noten que las primeras tres piezas ya están colocadas en el soldado. Ya las tiene puestas en todo momento. Pero cuando la batalla comienza, ahora el soldado tiene que tomar y usar estas tres partes de la armadura que Pablo comienza a describir aquí. El escudo, el yelmo y la espada. En el versículo 16 tenemos la introducción a estos tres componentes de la armadura que son especialmente diseñados para el combate: escudo, yelmo y espada. Las primeras tres piezas tienen que ver con estar siempre preparado para la batalla. Las últimas tres piezas tienen que ver con estar inmediatamente listo para el combate. Los verbos en los versículos 14 al 15 y 16 al 17 indican esta diferencia. El soldado romano podría estar en una pequeña tregua en el cuartel o con sus tropas o con las tropas y tenía ya puesto lo que ya conocemos, las primeras tres piezas de la armadura, pero desde el momento que entraban en acción tenían que levantar el escudo, tomar el yelmo y tomar la espada y vamos, que comenzó la lucha. Y esa es la idea. Entonces, Pablo, recuerden que está, como ya lo mencioné, está atado, está encadenado a guardias romanos y él está usando lo que observa en términos de la armadura y lo aplica a lo que nosotros como soldados de Cristo hacemos también. Un cristiano siempre debe estar preparado para la lucha, sin embargo hay momentos en la lucha que este combate es intenso y se requiere que estemos inmediatamente en ese momento listos para combatir. Cuando la batalla comienza, el creyente toma entonces el escudo de la fe. ¿Con qué fin? ¿Para qué sirve este escudo? Pablo lo dice ahí, para apagar no algunos dardos, no algunas flechas encendidas, sino para apagar todos los dardos del maligno. Esta es protección completa del escudo. No importa qué mentira, no importa qué pensamiento, no importa qué tentación diabólica te esté asediando, el escudo de la fe es lo primero que debemos poner enfrente. ¿Quién es este maligno? Bueno, el versículo 11 ya lo identificó como el diablo. El diablo. El diablo, Satanás, es el comandante en jefe de todas las fuerzas del mal mencionadas en el versículo 12. Y noten que nosotros no peleamos contra la impiedad, no peleamos contra la maldad, no peleamos contra la injusticia social. Estamos peleando con seres detrás de toda impiedad, detrás de toda maldad. Estamos peleando con personas, el diablo y sus demonios. No estamos peleando con ideas o luchando con ideas. No es algo abstracto. El combate en la lucha espiritual no es abstracción, es una lucha real. Aunque a veces no pensemos que porque no vemos a los demonios, pensemos que no existe. Sí existe y es real. Y Pablo describe al diablo como un enemigo feroz que lanza dardos. En los días de Pablo, que cuando él escribe esta epístola, los arqueros lanzaban flechas con puntas encendidas, de tal manera que cuando se clavaran donde sea, estas causarían el mayor daño posible. Ese es el propósito del dardo encendido. Y Satanás hace lo mismo. El diablo lanza dardos que tienen el propósito de destruir. ¿Qué son estos dardos? Bueno, son proyectiles de todo tipo. Pablo no los menciona aquí, pero podemos imaginar todo lo que el enemigo lanza.
deseos, pensamientos puercos, blasfemos, perversidades, actitudes egoístas, dudas, miedos, avaricia, impureza, orgullo, todo tipo de blasfemia que viene a la mente y al corazón de un creyente, que a veces vienen de repente, sin esperar, y es algo que nos toma aún de sorpresa. ¿Cómo es posible? ¿De dónde viene ese pensamiento? ¿De dónde viene esa cosa tan fea que está en mi mente? Bueno, son dardos del enemigo. Estaba leyendo de Lloyd Jones cuanto a esto, y él dice que en la historia, las biografías de hombres de Dios a través de la historia de la iglesia, esto se hizo intenso en la vida de algunos de manera singular, y ellos escriben al respecto. Por ejemplo, John Bunyan, el autor del Peregrino. Martín Lutero y sus luchas, tremendo. Aún Lloyd Jones, sin su experiencia, si ustedes leen bastante de Lloyd Jones, pueden notar que él luchaba con estas cosas también, etc. William Cornell, que ya mencioné en varias ocasiones acerca del libro El cristiano con la armadura completa, que ya se los recomendé. Luchas que son realmente tremendas, intensas. Uno dice Lloyd Jones, por ejemplo, se levanta a la mañana, recién te estás despertando y de repente vienen pensamientos a tu mente que son increíblemente blasfemos. ¿De dónde viene eso? Yo no estaba pensando nada. Esas blasfemias, esa porquería, esa inmundicia, viene de aquel que es el maligno, dardos encendidos. Todo esto se puede resumir con las palabras del apóstol Juan. El acceso que el diablo tiene a nuestra vida, lo mencionamos la última vez, son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y el orgullo de la vida o la vanagloria de la vida. Ahí viene el ataque y comienza aquí. Juan nos dice que estas cosas provienen del Padre, no provienen del Padre, no vienen del Padre, sino que vienen del mundo. Del mundo. Pregunta, ¿quién está en control del mundo? Bueno, Juan lo responde en Primera de Juan, justamente la misma epístola, capítulo 5, versículo 19, cuando dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo las garras del maligno. ¿Por qué sucede todo esto que estamos viendo, observando en la televisión? Imágenes increíbles, perversidades que se están cometiendo en nombre de no sé qué y destruyendo gente inocente. Es increíble lo que está sucediendo en esa guerra que estamos escuchando y viendo imágenes por televisión. ¿Quién está detrás de todo eso? El maligno, el perverso. El Señor estaba en control de todo, por supuesto, y el Señor permite esto, pero el que empuja, el que estimula estas cosas es el diablo y sus demonios. Entonces no nos debe sorprender que seamos atacados, especialmente si somos enemigos del diablo. No os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, dice Pedro, 1 Pedro 4:12, como si algo extraño os aconteciese. ¿Qué es extraño? No, debemos esperarlo. Y cuando viene, nos damos cuenta, eso viene del mal, eso viene del maligno, del perverso. Satanás trata de dañarnos por medio de ideas falsas, de porquerías, actitudes, blasfemias, totalmente opuesto a lo que es Cristo Jesús. La única defensa que tenemos contra estos dardos o sugerencias o ideas, lo que sea, es el escudo de la fe. Ahora, ¿qué quiere decir Pablo con esta palabra fe? ¿Cómo es que la fe nos protege de estos dardos? Está hablando Pablo de la fe, el credo cristiano, como por ejemplo Judas, versículo 3 dice, él vio necesario, siento la necesidad de escribiros acerca de nuestra fe, la fe que fue dada a los santos una vez y para siempre. Ese es el credo, la doctrina apostólica. Pablo no está hablando acá de la doctrina apostólica. Pablo está hablando de creer, de tener confianza en lo que Dios ha revelado.
Este es el contexto de lo que estamos viendo acá, es lucha espiritual. El apóstol se está refiriendo a creer y confiar en Dios y lo que Él ha declarado. La esencia del cristianismo es creer a Dios, confiar en Él, creer el Evangelio de Jesucristo y creer su palabra. El ser cristiano es creer y confiar en Dios, vivir en confianza a su veracidad, a su verdad. Hebreos 11:6 nos dice el autor de Hebreos: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Noten que es imposible. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. 4 veces en la Escritura, 4 veces aparece esta frase: el justo por la fe vivirá. Habacuc 2:4, Romanos 1:17, Gálatas 3:11 y Hebreos 10:39. El justo por la fe vivirá. Cuando Dios repite por medio de su Espíritu algo de tantas veces, siempre debemos prestar atención singular cuando Dios dice algo, pero aquí está repetido 4 veces. El justo vivirá por la fe. ¿Quién es el justo? El creyente, el Hijo de Dios. Vino a Cristo por fe. Y su vida a partir de ese momento en adelante hasta que termine en gloria con Él es una vida de fe, no de vista, una vida de fe. Y nosotros vivimos por fe. Entonces, ¿qué es la fe? Es creer a Dios y confiar en lo que Él dice. Y no titubear, no dudar, porque desde el momento que dudamos y titubeamos, ahí caemos. Y en lugar de tener el escudo de la fe puesto, entran dardos. Y ahí sí es donde tenemos problemas y nos dañan. ¿Se acuerdan la historia el relato de Mateo 14:28, ahí de Pedro en el mar de Galilea con sus discípulos, con el resto de los discípulos, y el Señor viene caminando a ellos sobre las aguas? Es una idea, es un relato tan interesante de Mateo 14:28. Y este es Pedro, que en un sentido nos representa a nosotros como cristianos tantas veces. Dice, comenzando con el versículo 26, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron y decían: ¡es un fantasma! Y de miedo se pusieron a gritar. Parecen un montón de señoritas ahí gritando los discípulos. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo. Pero enseguida Jesús dijo, el versículo 28, respondiéndole Pedro dijo: Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Y dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Qué bárbaro, qué fe, ¿no? De repente va, comienza, pero qué interesante, el versículo que sigue nos demuestra que hay un problema. Pero viendo la fuerza del viento tuvo miedo y empezando a hundirse gritó diciendo: Señor, sálvame. O sea, ahí como que le faltó la fe, ¿no? Y el Señor se lo dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No es que no tenía fe, tenía poca fe y dudó. Es una ilustración de lo que nos sucede a veces como creyentes. Creemos, debemos creer, pero tenemos cierta duda al respecto. El que se allega a Dios debe creer que es y que es galardonador, que Él va a conceder, que Él va a dar lo que nosotros pedimos de Él, dentro de su voluntad. Entonces, ¿qué es la fe? Es creer a Dios, es lo opuesto de la duda. Todo dardo de Satanás es directamente o indirectamente una mentira. Cada vez que somos tentados por él, nos encontramos en la misma encrucijada de siempre. ¿Creemos lo que el diablo nos dice o creemos lo que Dios nos dice? Y ahí estamos. Y la lucha es diaria. Y ese es justamente lo que el diablo ha tratado de hacer desde el inicio, desde el jardín del Edén.
capítulo 3 de Génesis, que viene y se acerca a Eva y le dice, con que Dios dijo, no comeréis. Con que Dios dijo. Y ahí comienza a inyectar la duda. En otras palabras, Dios no quiere que sepáis entre bien y el mal. Miren qué restricción les ha puesto. Dios no es justo. Dios no quiere que sepáis. Pero lo que Dios prohíbe, y cuando Él prohíbe, es por razones que son para nuestro bien. En el caso hubiera sido muchísimo mejor que hubieran obedecido desde el principio. La implicación de esta tentación es que Dios no quiere nuestro bien, que Dios miente, que Dios nos restringe sin motivo. Esta es la forma que Satanás siempre nos ataca. Por ejemplo, algo más, tal vez, y esto tiene aplicación a cualquier tentación. Claro que la Biblia dice que no forniques, que no tengas relaciones sexuales fuera del matrimonio. Pero Dios es muy limitado. El sexo es divertido. Además, ¿no dijo Dios que todo lo que había creado es bueno? Dios hizo el sexo. Adelante, disfrútalo. Esa manera de pensar, esa manera de razonar es totalmente diabólica, porque es justamente lo que el enemigo hace. Dios nos manda algo y Satanás siempre trata de convencernos por algún argumento que la Biblia es muy limitante, que no tenemos que prestarle atención a todo lo que dice. Por ejemplo, Dios nos dice, hablad la verdad unos con otros. Pero, ¿sabes qué? De vez en cuando una mentirita no está tan mal. No seas tan legalista. Esa es la palabra que andaba buscando. No seas tan legalista. Éntrale con tu mentirita. ¿Se acuerdan de aquel amigo mío que les conté? No quiero pasar. Que me decía, mira, si yo no miento con mis taxes en el negocio, el gobierno me friega, mano. Así me dijo. Entonces, ¿qué está haciendo este amigo que se llamaba cristiano? Era supuestamente declarado cristiano. Él tenía que mentir para seguir viviendo, porque él, como miente el gobierno y arruina al gobierno al negocio, si uno no miente, entonces, eso es dar lugar al diablo, eso es jugar con el diablo, eso es jugar en las manos del mismo diablo. Imagínense, este mes, día 15, hay una prueba. Y la prueba comienza con preparar nuestros taxes. Y bueno, uno, ¿qué vas a declarar? Tú ahí, éntrale, declara esto, declara lo otro. Si los haces tú, si lo hace un profesional ya es un poquito distinto. Pero el punto de uno, ser tentado a mentir. Ese es el razonamiento del diablo. Adelante, tú. Al fin y al cabo todo el mundo lo hace y el gobierno te saca demasiado dinero. ¿Qué es cierto? ¿O no? Madre mía. Pero el punto es que toda tentación, todo falso pensamiento es un dardo entonces que viene del padre de mentira. No podemos jugar con esos dardos. Nos van a pegar. Ante el ataque entonces de Satanás, del diablo, ¿qué voy a hacer? ¿Le creo a él? ¿O creo lo que Dios dice? Bueno, la respuesta la conocemos. El diablo dice, no creas a Dios, haz lo que quieras, sigue tus instintos, obedece tus apetitos, eso te causará placer. Bueno, si seguimos esa trayectoria, lo que nos espera es derrota total. Cada vez que pecamos, estamos creyendo al diablo. Estamos cayendo en algún argumento que no se encuentra en la Escritura, lo cual es pecado. Bueno, este pasaje que estamos examinando nos enseña la única manera de apagar los dardos de fuego del maligno, que es tomando el escudo de la fe, poniéndolo enfrente. ¿A quién vamos a creer? Al Señor. Esta es 1 Juan 5:4. Esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Juan. Cuando creemos a Dios, estamos levantando el escudo y estamos apagando los dardos de fuego del maligno. Cuando creemos lo que el diablo dice y cedemos, lo que pasa es que el escudo baja y los dardos penetran.
Así que cuidado, esa es la razón por la cual lo tenemos acá. Solo triunfamos cuando creemos a Dios. Nuestra victoria, otra vez, es nuestra fe, dice Juan. Tomar el escudo de la fe entonces es imprescindible para detener, rechazar y apagar los dardos de fuego del maligno. Bueno, ese es el escudo de la fe. Pero Pablo no termina ahí. Y yo no quiero terminar aquí porque todavía tenemos tiempo. Hay otra pieza de la armadura que Pablo subraya en este pasaje y se encuentra en el versículo 17. Es el yelmo de la salvación. Llegamos a la quinta pieza de la armadura de Dios. El yelmo de la salvación. ¿Qué quiso decir Pablo con el yelmo de la salvación? O sea, el casco de la salvación. Este es un mandamiento. Va con el anterior. Tomar el escudo, ahora tomad el yelmo. Nosotros como cristianos debemos hacer eso. Tomar el yelmo de la salvación. Sabemos que el yelmo o el casco romano era un hecho de cuero bien grueso, cubierto de láminas de metal configuradas que cubrían la cabeza del soldado. Y por supuesto era protección de su cabeza, lo más importante, flechas, dardos, lo que sea, espadas, espadazos, lo que sea. Entonces, aquí Pablo llama al casco de protección del soldado cristiano el yelmo de la salvación. ¿Qué quiere decir el yelmo de la salvación? Eso pudiera ser confuso, porque Pablo se dirige a cristianos. Todos ellos ya son salvos. Entonces, hacemos la pregunta, ¿se está refiriendo Pablo a que vengan a salvación? Imposible, porque cada uno de ellos a quienes escribe son ya salvos. O sea, eso no tiene sentido, es absurdo. Lo que está diciendo Pablo, lo que Pablo se refiere, es que se refiere a la confianza en la salvación. El diablo busca continuamente destruir nuestra confianza en una salvación tan grande que tenemos, que es en Cristo Jesús. Claramente nos enseña el Señor Jesús: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Yo les doy vida eterna, no perecerán jamás, nadie las arrebatará de mi mano. La salvación en la Escritura es una salvación eterna y completa, y lo veremos en un instante. Pero el diablo está continuamente lanzando dardos o dudas, maneras de pensar que nos hagan cuestionar nuestra salvación. Ningún creyente realmente se encontraría en conflicto si el diablo no tuviera el interés de destruir la seguridad de su salvación. Y yo cuando recién me convertí, me acuerdo, a los 14 años, mi padre era pastor de la iglesia y yo iba a mi padre y le contaba las luchas que estaba pasando como jovencito en la fe y jovencito de edad, 14 años. Y una cosa que me dijo papá y se me quedó grabada, porque yo le decía: mira papá, yo creo que soy cristiano, creo que recibí a Cristo, creo que pertenezco a Él, no me acuerdo cómo se lo dije, pero estoy dudando. Ahí vienen estos pensamientos de duda, de cuestionar y sufro. Yo quisiera tener seguridad y vienen todas esas cosas a mi mente. Y papá me dijo algo así: mira, el diablo te molesta porque eres del Señor. El diablo no gasta el tiempo molestando a gente que no le pertenece, que ya le pertenece. Tiene razón. El diablo no va a causar dudas de una persona que ya es de él. ¿Qué punto tiene? ¿Cuál es la lógica de tratar de atacar a uno que ya es uno de los suyos? El diablo siempre ataca a los hijos de Dios, aquellos que son salvos. Y en este caso, aquellos que el diablo ataca y molesta son aquellos que pertenecen al Señor y están sufriendo el ataque de la seguridad de su salvación. Si hay un tema que es tal vez el problema más común en la vida de los creyentes, es la lucha en cuanto a la seguridad de su salvación. A través de los años lo he confrontado, lo he visto, lo he experimentado en mi propia vida, pero
yo no sé qué porcentaje de cristianos sufre con dudas en cuanto a su salvación, cuestionándose su salvación, y esas dudas por lo general no vienen de él, sino vienen de aquel que es el enemigo de nuestras almas, el mismo diablo. Uno de los ataques favoritos del diablo es plantar dudas en la mente de un cristiano, particularmente en esta gran doctrina de la salvación. Debemos entender con claridad lo que el Nuevo Testamento nos enseña sobre la doctrina de la salvación, o estaremos siempre con este problema de la seguridad de la salvación, o mejor dicho, la inseguridad de la salvación. Ahora, ya lo hemos repasado, lo hemos visto en el pasado, pero quisiera repasar lo siguiente. En la Biblia nos habla de la salvación en términos de salvación pasada, salvación presente y salvación futura. Estos tres elementos. La Biblia nos dice que un creyente en Cristo Jesús ha sido salvado de la pena del pecado, salvado de las consecuencias del pecado, que son la muerte eterna. Esta salvación es pasada, y eso sucedió en la justificación, por la cual Dios nos declara justos delante de Él por medio de Cristo Jesús. Cristo en la cruz llevó nuestros pecados, todos nuestros pecados. Antes de morir, el Señor Jesús expiró. Antes de expirar, el Señor Jesús pronunció estas palabras: consumado es. En otras palabras, la obra que Dios Padre demandaba de su Hijo era la paga de los pecados de aquellos que Él vino a redimir. Y antes de expirar, el Señor Jesús dijo: consumado es, y entregó su espíritu. Eso quiere decir que la obra de Cristo en la cruz fue final, fue completa, fue perfecta. Cristo pagó por todos nuestros pecados, Colosenses 2:13. No algunos de nuestros pecados, no nuestros pecados antes de venir a salvación. Todos nuestros pecados fueron cubiertos por la muerte de Cristo en la cruz. Si no fuera así, quiere decir que nosotros tenemos que lidiar con nuestros pecados después de ser salvos y tratar de alguna manera de hacer obras para mejorar eso. Imposible. Nadie es salvo por obras. Dios nos salvó totalmente por pura gracia y nos mantiene dentro de nuestra fe, perseverando por pura gracia de Él. ¿Cuándo sucedió eso en nuestra experiencia personal? Cuando nuestros ojos fueron abiertos espiritualmente y el Señor nos dio vida. Es lo que le pasó a Lidia allá en el capítulo 16 de Hechos. ¿Recuerdan? Pablo estaba predicando el Evangelio y el Señor dice, abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo enseñaba. Hechos 16:14. Fueron abiertos sus ojos, creyó el Evangelio y fue salva. Esa es la parte pasada de nuestra salvación. Sucedió una vez y para siempre. Pero la Biblia también nos enseña que existe un aspecto presente de la salvación. No solamente fuimos librados de la pena del pecado, de la consecuencia del pecado, sino que estamos siendo librados del poder del pecado en nuestra vida. Cotidianamente, esa es la gran doctrina de la santificación. La obra que Dios comenzó en nosotros, Filipenses 1:6, la está perfeccionando y la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estamos siendo santificados por la obra del Espíritu Santo, por la obra del Señor en nuestras vidas, en este proceso de ser salvados, librados cotidianamente del poder del pecado en nuestras vidas. ¿Cómo es que Dios lleva a cabo eso? Lo lleva a cabo por medio de la palabra de Dios. El Señor Jesucristo orando, intercediendo a favor de los suyos, dicen Juan 17:17, Padre, santifícalos en tu verdad, y después agrega, tu palabra es verdad. El medio primordial que Dios utiliza para santificarnos, transformarnos más y más a la imagen de Cristo Jesús, es por medio de la verdad de su palabra. Pero el Señor también tiene que usar a veces otros métodos que son más difíciles en términos de lo que nosotros experimentamos para ayudarnos a ser cada día más santos. Y estoy hablando de la disciplina de Dios. Hebreos 12:5 nos dicen que el Señor al que ama, disciplina,
y azota a todo aquel que recibe por hijo. Ningún hijo, ninguna hija se escapa de este proceso de santificación del Señor, la disciplina de Dios en nuestra vida. Bueno, ese es el elemento presente de la salvación, la santificación. Y finalmente tenemos aquí que considerar lo que la Biblia nos dice acerca de la final parte de nuestra salvación, o sea, la doctrina de la glorificación, donde seremos finalmente salvados de la misma presencia del pecado. Algún día llegará cuando no tendremos que luchar con la carne, no tendremos que luchar con el mundo, no tendremos que luchar con el diablo. El pecado ya no será parte de nuestra experiencia. ¿Por qué? Juan contesta esa pregunta. 1 Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. ¿Y cuándo va a ser ese momento? Cuando el Señor venga por los suyos, cuando estemos en gloria con Él. Entre tanto, estamos en esta lucha. Hemos sido salvados una vez y para siempre, estamos siendo salvados en el proceso de santificación y algún día seremos finalmente salvados total y absolutamente de la presencia del pecado en la gran doctrina o lo que conocemos como la doctrina de la glorificación, cuando estemos con Cristo Jesús. Pablo habla de ese futuro. Claramente la salvación es la obra de Dios y si es la obra de Dios es total, es completa. Él la comienza, Él la termina y Dios jamás hace su obra a medias. Por eso Pablo dice, sabemos que a los que Dios aman, todas las cosas ayudan a bien. Esto es lo que conforme a su propósito han sido llamados. Y después se remonta a una eternidad pasada a los que de antemano conoció, estos también predestinó para que sean conformes a la imagen de su Hijo. A los que predestinó, estos también llamó, eficazmente llamó a salvación. A los que llamó, estos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. La parte final de nuestra salvación. El diablo trata continuamente de que desconfiemos y que nunca estemos seguros de esa salvación final. En esencia, lo que Pablo está diciendo en este versículo 16 en cuanto a la salvación, el yelmo de la salvación, Pablo está hablando de esa confianza que tenemos en la salvación que Dios ha provisto. Es una salvación eterna. Y cuando somos tentados por el diablo, zarandeados por el diablo a dudar de nuestra salvación, tenemos que ir a la palabra de Dios y ver que esa salvación, cuando Él la da, cuando Él la otorga, es salvación eterna. Es de Él de un principio al fin. Lo que Dios comienza, Dios definitivamente termina. Bueno, esta salvación que Dios ha diseñado, que nos ha dado en Cristo Jesús, una salvación que incluye el perdón de todos nuestros pecados, la liberación presente del control del pecado y el perdón diario que recibimos. Y finalmente, la esperanza de que todavía no hemos obtenido todo lo que Dios ha preparado para nosotros. Esperamos una salvación completa en el futuro. Y miramos hacia esa esperanza futura. Noten cómo Pablo describe la salvación o el yermo de la salvación en 1 Tesalonicenses 5:8. 1 Tesalonicenses 5:8, Pablo dice, pero puesto que nosotros somos del día, seamos sabios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por yelmo, noten eso, la esperanza de salvación. El yelmo de la salvación debe ser colocado en esta guerra. Y esa salvación a la cual Pablo se refiere acá es la final y completa salvación que tendremos en gloria cuando Cristo venga por los suyos. El yelmo de la salvación nos protege. Dios nos ha salvado, nos está salvando, nos va a salvar finalmente cuando estemos en su presencia glorificados. Esa es nuestra esperanza de salvación. Esa es nuestra certeza bíblica.
No es simplemente un pensamiento positivo basado en ideas románticas de la salvación. No, tu salvación, mi querido hermano y hermana, tu salvación es segura. Dios lo declara, Dios lo garantiza en su palabra. La obra que Él comenzó, Él terminará. Y porque eso es cierto, cuando el diablo trata de hacernos dudar de nuestra salvación, debemos regresar a la Escritura y plantarnos en lo que el Señor dice, su verdad, y rechazar los ataques. No ponernos a discutir con el diablo, ¿saben? A veces el diablo quiere que entremos en un debate. No podemos evitar que los pensamientos vengan a nuestra mente y las dudas vengan a nuestra mente. Lo que sí podemos evitar es que se sientan en casa en nuestra mente. Y es algo que debemos evitar totalmente. Y no conversar con el diablo, sino escrito está, escrito está, escrito está. Y declarar la verdad de Dios sobre la duda o la flecha o el dardo encendido que Él está lanzando. ¿Se acuerdan cómo el Señor rechazó al diablo? De esa manera. Qué interesante que Dios, y con esto termino, les prometo, que Cristo, siendo Dios, siendo tentado literalmente por el mismo diablo, nunca lo rechazó. Oye, ¿no sabes con quién te metes tú? ¿Tú no sabes que estás hablando al Hijo de Dios? ¿Qué? El Señor Jesucristo siempre contestó, escrito está, escrito está, escrito está. Y se refirió a la verdad de Dios ya que había sido ya revelada en la Escritura. Esa es nuestra defensa contra los ataques del enemigo. Esa es la defensa que debemos continuamente usar. La lucha que comenzó cuando el Señor nos salvó, continúa, ¿no es cierto? Está ahí y continuará hasta que el Señor venga. En ese momento se acabó la lucha, pero la victoria final es una garantía. Vamos a orar antes de terminar y luego Manny nos dirige en un himno. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra. Como a menudo lo decimos, lo digo, no nos has dejado a tratar de adivinar tu voluntad, tu verdad, sino que la has revelado. Es nuestra, es tu verdad y podemos usarla como tú quieres que la usemos en esta lucha continua, esta guerra espiritual en la cual nos encontramos. Gracias, Señor, porque la victoria de esta guerra no está en juego. La victoria es tuya. Y nosotros estamos en Cristo Jesús. Ya no hay condenación posible. Y estamos seguros, Señor, que la obra que tú comenzaste en nosotros la estás perfeccionando. Aunque el crecimiento sea leve a veces ni notamos, pero tú estás trabajando, tú estás obrando. Y tú perfeccionarás esa obra hasta el día de Jesucristo. Te damos gracias por esto, Padre. Te pido que animes a tu pueblo por medio de tu palabra, a través de tu Espíritu. Y, Señor, que convenzas de pecado a algún alma, a alguna persona que aún no te conoce, hoy, usando tu palabra. Gracias te damos, Señor, por este medio precioso que tenemos, tu palabra y la oración para poder dirigirnos a ti. Señor, encomendamos el resto de nuestro día en tus manos. Despídenos con bien y con paz y bendición. En el nombre de Jesús. Amén.